semana tuve la oportunidad de platicar. Hay un tema muy importante que tiene que ver con el tema inmobiliario en la Ciudad de México. Se ha destacado mucho el uso de suelo, qué viene en ese sentido, los cambios que se han hecho en esta administración y, ojo, lo que tiene que ver con esto que se ha llamado o que se ha destapado como la corrupción alrededor de desarrollos inmobiliarios, particularmente que ocurrieron en la alcaldía Benito Juárez. Platiqué con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Carlos Ulloa Pérez, y eso es lo que me dice particularmente de este caso, que aquí hemos abordado, que hemos tocado el tema, y que sí, ciertamente, pues es muy importante saber qué fue lo que ocurrió y pues intentar que esto no vuelva a suceder. La construcción es un motor económico muy potente y dentro de la legalidad, dentro de lo que está sucediendo en la Ciudad de México con esta reactivación después del COVID-19, pues sí es relevante que esto esté ordenado, que no exista nada alrededor de ello contaminado con la corrupción y, por supuesto, tener una mejor ciudad a través de los desarrollos de vivienda. Aquí tenemos parte de la charla. Secretario, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Todo bien? El gusto es mío, todo bien, buenos días. Secretario, ha sido muy mediático todo el tema que está alrededor de lo que sucede en una cartera importantísima y vital que es la Secretaría de Vivienda. El tema de la corrupción inmobiliaria, ¿qué se ha visto? ¿Qué se tiene claro? Muy particularmente en la alcaldía Benito Juárez, pero ha habido también en otras zonas de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos puede informar de esto? Mira, Jaime, aquí hay algo que tiene que saber la ciudadanía de lo que pasó, porque tiene que haber un antes y un después en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, en toda la aplicación de las normas. En la alcaldía Benito Juárez, precisamente en esta alcaldía, se detonó una corrupción inmobiliaria que venía operando desde muchos años atrás. Estamos hablando desde 2008 a 2022, y se detectaron 130 inmuebles violando el uso de suelo. Pero más allá de la violación al derecho que como servidores públicos pudieron usar, fue la violación a la regulación del uso de suelo, donde afectaron a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez, donde muchos de ustedes pudieron haber comprado un inmueble que ahora están en una indefensión jurídica porque sus pisos no corresponden al uso de suelo y por lo cual a veces no pueden ni comercializarlo. Que es decir, que aquellos que llegaron a conseguir una escritura, porque hay incluso quienes no tienen la escritura, que tienen un comprado con compraventa o solo tienen la ocupación o no tienen la ocupación, pero quien tiene la escritura no puede incluso ni comercializarlo, porque al momento que tú vas al notario, resulta que tu escritura dice que vives en el piso 7, pero cuando el notario ve el uso de suelo de ese edificio dice que nada más estaban permitidos 5 niveles. Oiga, secretario, ¿y cómo se permitió eso? Uno que ha hecho cualquier trámite de crédito hipotecario, por ejemplo, los bancos son muy acuiciosos, son muy estrictos en eso. ¿Qué pasó ahí? Sí, mira, yo creo que aquí va a tener que haber un asunto de regulación para poder detectar este tipo, porque te digo, ya era una práctica que habían tenido ya de muchos años y veían que venía funcionando. Entonces, no haciendo caso a un documento oficial que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es el uso de suelo, donde te dice cuántas unidades están permitidas, qué metros tiene que tener cada departamento, cuánta área libre tiene que haber, cuántos niveles tiene que haber, cuántos estacionamientos en ese edificio. Entonces, al violarlo, se fue haciendo una práctica muy común de muchos años, donde gente y constructoras que incluso cambiaron de nombre y donde pueden ver incluso ahora que pues la Fiscalía está haciendo su trabajo, donde hay funcionarios, exfuncionarios involucrados, y ya digo, un tema de justicia en la Fiscalía, pero yo creo que el compromiso de nosotros que tenemos como gobierno y como instrucción de la jefa de gobierno es atender a las personas que compraron de buena fe. Claro. Mucha gente que habita ahí, y como tú dices, se endeudaron, tienen un crédito hipotecario, fue el ahorro de toda una vida, o fue un ahorro o compartido, un crédito entre matrimonios compartido, que aún lo deben y incluso ahora quieren venderlo y no lo pueden vender. Entonces ese es el problema tan grave que existe, pero el compromiso de nosotros atenderlos.
abrimos una mesa, se atendieron 130 inmuebles, se detectaron que 130 inmuebles están en la irregularidad y todo esto corresponde a 264 pisos construidos de más. ¿De cuánto estamos hablando? ¿El valor de todo esto en cuestión de golpe al erario? Mira, estamos hablando como ¿de cuánto estamos hablando? Millones y millones de pesos. Es en la afectación. Pero lo que estamos haciendo nosotros es llevar un proceso de regulación, donde detectar a las empresas que construyeron, que paguen el potencial de lo construido, pero principalmente era garantizarles a los edificios que donde viven cuentan con las garantías del Instituto de la Seguridad de las Construcciones para esos pisos de más que construyeron. Ese es el primer paso, garantizar que están en un edificio construido para esos tipos de niveles que son seguros. Segundo paso es detectar quiénes son las empresas que paguen el potencial por lo construido y posteriormente hacer la regulación. Es un proceso largo, pero yo creo que es lo mejor que podemos hacer para que los ciudadanos cuenten con una garantía que el gobierno de la ciudad les está poniendo a la mano para que se acerquen. Ya tenemos una atención de un porcentaje como de 30 de ellos con el interés de regularizarse, que se han acercado para regularizarse. Hay 3 empresas que ya se acercaron para hacer lo propio. Sin embargo, pues hay también empresas que incluso no las alcanzaron a vender, las rentan, son estas inmobiliarias todavía que no alcanzaron a comercializarlo o incluso a ocuparlos. Así que eso es lo que se detectó, una corrección inmobiliaria, y como digo, que siempre haya un antes y un después y que no vuelva a ocurrir esa práctica en la Ciudad de México. Estamos platicando con Carlos Ulloa, él es el secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Secretario, ¿y cómo hacer para que en esta cruzada que se tiene desde el gobierno de la Ciudad de México no espantar a las demás inversiones? ¿Cómo atraer más inversiones? La construcción es el altamente potencial para un buen desarrollo económico, inversión y todo ello. ¿Cómo se trabaja también del otro lado? Claro, el sentido y la razón de ser de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, primero es respetar la norma urbana. A partir de ahí avanzamos, analizamos los proyectos, pero algo muy importante en esta administración es la opinión de los vecinos. Por ejemplo, yo les digo a las constructoras, no construyas tú 15, 20, 30 departamentos o hasta 300, porque tú los comercializas, pero los vendes y lo dejas. No, que el compromiso sea futuro, que pagues las medidas de mitigación, que contribuyas en el mejoramiento del parque, en la banqueta, en la red hidráulica, en el drenaje, en toda esta parte del mobiliario urbano, para que realmente los vecinos se sientan y tengan un beneficio de un vecino que llegó a construir. Realmente yo creo que es una parte importante que todos marquen en el marco legal, que haya inversión en la Ciudad de México, que se garantice las construcciones en el marco jurídico y que no haya afectaciones a segundos ni a terceros, sino que realmente todo esté en armonía en la Ciudad de México. Yo creo que eso es lo más importante que debe de haber, donde la inversión esté garantizada, pero que también los vecinos tengan voz en cualquier construcción en la Ciudad de México, y en eso hemos estado trabajando siempre. Secretario, por último, ¿la Ciudad de México vive un buen momento en temas de desarrollo de vivienda? Vive un momento porque ahora están en la legalidad. Y nos da mucho gusto porque todas de las construcciones están ahora pagando las medidas de mitigación. Y también a veces la donación que les corresponde, utilizaban una práctica jurídica que era el amparo a la donación, ahora no, ahora la están cumpliendo y es en beneficio. Últimamente hemos entregado en la Miguel Hidalgo 17 trolebuses, con un costo de 6,5 millones cada uno, se entregaron 17 y es de una medida de mitigación que se pagó aquí de una inmobiliaria en la alcaldía Miguel Hidalgo. Yo creo que ahí es donde realmente se ve el beneficio de estas contribuciones de los pagos a los derechos que tienen que ver en beneficio de la ciudadanía. Pues Carlos Ulloa Pérez, secretario de Vivienda de la capital del país, muchas gracias. Interesante lo que está sucediendo y por supuesto no hay que perder de vista esta investigación que se está realizando. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias, muy buen día. Bien, Muchas gracias. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula.